Bueno, chicos, continuando entonces con nuestro tema, vamos a hablar sobre los principios constitucionales en Colombia que regulan ese derecho individual del trabajo o ese derecho laboral en Colombia. Aquí nosotros vamos a encontrar lo que es el principio de la igualdad, el principio de la realidad y el principio de la remuneración mínima. Si nosotros analizáramos cuál de ellos pueda llegar a ser el más importante, yo casi que diría que el más vulnerado es el principio de la realidad. Por eso, de una u otra manera, a veces se cree que puede llegar a ser el principio más importante. Sin embargo, todos son importantes, todos los principios son importantes aquí porque tienen algún elemento que aportar a esa relación laboral. Entonces, el principio de la igualdad, nosotros encontramos que el acceso al trabajo debe ser igual para todos. Entonces, tenemos que empezar a partir de la igualdad entre iguales. ¿Y qué es esa igualdad entre iguales? Personas de unas mismas características. No podemos aspirar a una persona que ha estudiado, eh, no sé, psicología a una gerencia de una empresa de maquinarias, por ejemplo. O sea, no habría igualdad. Tal vez ahí necesitaríamos un ingeniero o algo así. Entonces, siempre lo que se surge dentro, o lo que surge dentro del paradigma de la igualdad en materia de derechos fundamentales es cuáles son esos elementos que se tienen para desarrollar el principio de la igualdad. Y esa es un principio que se debe desarrollar en las relaciones laborales. Todos los trabajadores son iguales. Todos los trabajadores deben ser tratados bajo las mismas normas del Código Sustantivo del Trabajo, del Reglamento Interno de Trabajo, del contrato de trabajo, y así sucesivamente. Si hay convención colectiva, pues de la convención colectiva. Hay tres, hay, diría uno, una igualdad formal cuando está reconocido el reconocimiento explícito que todas las personas son iguales ante la ley y merecen una idéntica protección sin distinción alguna, pues digamos que eso es lo que nos dice la norma en su momento, que todas las personas son iguales, a todas las personas se deben proteger y como les digo, en la misma situación, sin discriminación alguna, no que porque es mujer, porque es hombre. En estos días me sucedió que fuimos a buscar un empleo para una persona y me dijeron, no, es que él no me sirve porque es hombre. Y si fuera mujer, entonces yo la pongo a cepillar. Fuimos a una peluquería, me pidieron que la acompañara a una peluquería. Y entonces me dijeron, no, es que a mí no me sirve él porque yo necesito una mujer, porque a la mujer yo le puedo pedir que cepille el pelo, yo le puedo enseñar a que tinture, le puedo enseñar, le puedo pedir que barra, que trape, pero un hombre no. Y yo, ¿cómo así? Yo conozco hombres que cepillan cabellos de mujeres y lo hacen muy bien, peinan mujeres y lo hacen muy bien, y eso no los hace diferente de otro hombre o no lo hace diferente de una mujer, en cierto modo. O sea, lo puede hacer también un hombre como lo puede hacer también una mujer. Entonces, ahí pues obviamente la persona salió muy aburrida, porque como así que le niegan la opción de poder trabajar, que porque es hombre. Entonces, ahí en eso, y eso se genera mucho, y eso lo genera mucho también hacia la mujer, que porque es mujer, entonces no puede desempeñar el trabajo igual, que porque es mujer, y como va a pedir permisos por la maternidad, es que como la mujer pide permisos cada rato por maternidad, o por los hijos, o por el esposo, o porque tiene que ir a cuidar la familia, entonces no nos conviene estar contratando mujeres. Digamos que más o menos ese es el contexto en que se graba o en que se establecen pues algunas relaciones laborales. Hay una acción afirmativa que es el mandato del Estado a promover las condiciones de igualdad real mediante medidas específicas para grupos históricamente marginados. Nosotros tenemos claro que las personas eh, eh, las personas de los grupos
LGTBIQ+, algunos, bueno, negros o afros, o bueno, como ya los llamamos con todo el cariño, eh, los indígenas, algunas personas han sido marginadas dentro del trabajo. No, es que y lo voy a decir como lo he escuchado, porque es negro no puede ser gerente, o porque es negro no puede ser el decano de una facultad, o porque es negro no puede ser el gerente general de la empresa. No, o sea, eso no, el Estado lo que hace es promover acciones para que ese tipo de discriminación o de marginación que es en la que se cae frente a algunos grupos poblacionales, pues no sea la real y no sea lo que efectivamente se da dentro de las poblaciones, o sea, que sea una igualdad real, no una igualdad superflua sin discriminación, porque como les digo, pues hay grandes discriminaciones, incluso han llegado a haber discriminaciones por temas políticos, o sea, es que este es petrista y el otro es uribista, o este es liberal y el otro es conservador, este es godo, diferentes situaciones de discriminación que no se deberían presentar, pero se están presentando dentro de la sociedad. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es realmente la discriminación, situación pues que por obvias razones no debería presentarse. La igualdad de oportunidades, como les digo, debe haber equidad de género, debe haber una protección especial. Miren que a las mujeres es una de las que más discriminación sufre por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Por el solo hecho de que esa mujer quiere salir adelante, pero es que por ser mujer, como las mujeres se incapacitan tanto, como las mujeres se enferman tanto, como las mujeres piden tanto permiso y todo este tipo de situaciones son las que impiden que a las mujeres nos contraten en la misma condición o en la misma proporción que se le hace a un hombre, ¿ya? Hay incluso un tema y es que, por ejemplo, en el sector del transporte, a la mujer casi no se le, no se le contrata porque es que la mujer va mucho al baño. Van más las mujeres al baño que los hombres, entonces como los hombres no van casi al baño, entonces no se les contrata en el sector del transporte porque imagínense, tocaría estar parando cada rato a que la mujer vaya al baño. O sea, situaciones como esa que la verdad no tienen un trasfondo legal y son más cuestiones que no son reales para una discriminación como la que te presenta. Entonces, ¿qué debe haber? Pues obviamente igualdad de oportunidades, pero como les digo, esas oportunidades deben ser iguales entre iguales. Si yo voy a excluir a una persona de un salario, de un cargo, perdón, pues es porque de verdad no cumple los requisitos o porque de verdad no tiene las condiciones para laborar y no porque sencillamente, o porque sencillamente el amiguismo, ¿no? Que es otra de las características fundamentales que tenemos ahí, el famoso amiguismo. Entonces, porque sos mi amigo, te contrato, pero no cumples con los requisitos para lo que se te está pidiendo. Sos mi amigo, te contrato, pero yo estaba pidiendo un docente con maestría y resulta que tú no tienes nada, ni maestría ni experiencia, entonces no, vení que te contrato, pero porque sos mi amigo. Y así sucesivamente. Entonces, son entidades, o perdón, son situaciones que no se deben presentar. El caso más emblemático es el de las mujeres, la protección a la mujer cabeza de hogar. La mujer que es cabeza de hogar, y eso es un tema de que no se debe estar preguntando dentro de los derechos fundamentales, dentro de las entrevistas de trabajo, está esa vulneración, está ese que no se debe vulnerar ese derecho fundamental a la mujer cabeza de familia. Entonces, si usted es cabeza de familia, como usted es cabeza de familia, entonces eso mínimo me va a estar pidiendo permiso cada 8 días para llevar al hijo al médico, va a llegar tarde por el colegio de sus hijos, es que usted no, entonces usted no me sirve. Y no es así. Entonces, eh, hay que fortalecer esto y para eso, pues,
el gobierno ha establecido, del Estado, ha establecido diferentes programas de asistencia integrada a esa madre, cabeza de hogar, como es el caso de programas de vivienda prioritaria con cupos especiales para esa madre, protección de laboral reforzada, que la jurisprudencia misma lo ha indicado, subsidios alimentarios dirigidos especialmente a madres cabeza de hogar, todo ese tipo de situaciones o tipo de programas que la misma ley ha establecido para que proteger a esa madre. En segunda instancia vamos a tener lo que es el principio de la realidad sobre las formalidades. ¿De qué se trata un poco este principio? A ver, este principio nos quiere mostrar o nos quiere hablar sobre que no importa la forma en la que yo contrate, pacte con ese trabajador, si se está cumpliendo que en la realidad hay un contrato de trabajo, pues entonces el juez me va a declarar que realmente existe un contrato de trabajo y no ese pacto que se había hecho de manera formal. No que se dijera que de manera formal había un contrato de prestación de servicios, entonces es ese contrato de prestación de servicios el que va a primar allí, cuando resulta que la persona debe cumplir un horario, debe portar un uniforme, debe excusarse cada vez que falta, explicar por qué faltó, mandar la incapacidad, es la única persona que puede realizar el trabajo, no puede ser, no puede enviar a otros, etcétera. Entonces aquí vamos a ver, es más los elementos de ese contrato de trabajo que si se cumplen, entonces estaríamos frente al principio de la realidad sobre la formalidad, donde la Corte ha sido muy clara y dice, no importa qué es lo que realmente ocurre frente a lo que las partes han pactado o lo que aparezca en documentos. Lo que nos importa es realmente qué es lo que está pasando, qué pasó en esa relación laboral. ¿Cuál fue el día a día de esa relación? Y ese día a día, ¿cómo se vivió? ¿Qué fue lo que tuvo que pasar para que esa realidad se diera de esa manera y no lo que se había pactado? ¿Qué significa? Pues que se incumplió lo que se había pactado y se queda con lo que realmente se había vivido o de lo que realmente vivió ese trabajador. La Constitución es norma de normas y eso sí lo tenemos muy claro. Entonces, en todo caso, todo lo que sea contrario con la ley, con la Constitución, pues va a perder esa validez, esa jerarquía, va a estar mucho más abajo. Todo lo que sea incompatible con esa norma, pues entonces no se va a aplicar porque se va a aplicar es lo que diga la Constitución. Y la Constitución ha sido clara al reconocer que existe una jerarquía normativa. La Constitución ha sido clara al hablar de que prima la realidad y la Constitución es clara de que si hay normas contrarias a la Constitución, pues entonces deben dejarse declararse inexequibles, o sea, debe no aplicarse esas normas. Entonces, lo mismo nos sucede frente a la realidad que tenemos en el contrato realidad. La jurisprudencia ha sido muy reiterativa en este tema y entonces ustedes me van a tener que buscar y leer estas dos sentencias. Van a tenerme que leer estas dos sentencias, escoger una, van a escoger una. Yo diría que la más reciente, todos van a escoger la sentencia T-150 del 2000, que es la sentencia más reciente de la Corte Constitucional con respecto a eso, aunque hay otras más recientes, pero que son claves así. Ya las que han venido posterior han sido muy reiterativas de lo que estas dos posiciones tienen.
hacia 1994 dice, no es la denominación que se dé a la relación laboral lo que determina su naturaleza, sino la realidad de las condiciones en que se desarrolla la actividad productiva, en este caso de contenido laboral. Esa sentencia se dictó en una época muy bonita, muy importante, donde nosotros teníamos unos grandes jurisconsultos en la Corte Constitucional que definieron muchos conceptos propios de la Constitución y en algunos casos del derecho sustantivo del trabajo. Es el caso de esta sentencia C-555 que trata el tema de la primacía de la realidad sobre la formalidad. Y miren cómo lo dice, no importa lo que las partes pacten, no importa si las partes dijeron, nosotros preferimos que sea un contrato de prestación de servicios o nosotros queremos que sea un contrato de arrendamiento, porque también se ha visto que se ha disfrazado en muchos casos la relación laboral de un contrato de arrendamiento. Por ejemplo, en el caso de los taxis, ¿no? Hay situaciones donde sí se da la primacía de la realidad, como hay otros casos donde sí se da el verdadero contrato de arrendamiento. Entonces, allí se tiene que la persona, si la persona se le cumplían los tres elementos de un contrato laboral, entonces vamos a tener que a esa persona, no importa si le pactaron de otra manera el contrato, realmente existía un contrato laboral y entonces va a poder solicitarle al juez no solamente la declaratoria de ese derecho, sino también va a solicitarle al juez que se reconozca todos los derechos sociales que provienen de esa relación laboral. En la T-150 del 2000 nos dice que el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales implica un reconocimiento a la desigualdad existente entre trabajadores y empleadores, así como a la necesidad de garantizar los derechos de aquellos que sin que puedan verse afectados por las simples formalidades. Las dos están diciendo lo mismo. No que como les decía, la del 94 es una jurisprudencia de unas personas que en ese momento están construyendo jurisprudencia. Entonces, esta del 1994 es muy decisiva porque ella establece parámetros o define conceptos que para nosotros en ese momento no era que fueran nuevos, porque el código nuestro, el sustantivo del trabajo es muy viejo realmente, pero era un concepto o es un concepto relativamente constitucionado o constitucionalizado, era un concepto que se constitucionaliza. Entonces, al constitucionalizarse, pues la norma nos tiene que dar un nuevo parámetro, una nueva interpretación a la luz de lo que es esa constitucionalización del derecho. La realidad por encima de la forma. Cuando nosotros empezamos a analizar este concepto, cuando empezamos a analizar este elemento, nosotros vamos a pensar es en que la norma está diciéndonos que el empleador puede pactar como quiera, lo que quiera, pero que nosotros tenemos que respetar la realidad. Miren, hay muchos procesos en la jurisdicción que pretenden es desarrollar esa primacía de la realidad sobre la formalidad. Son muchísimos los procesos que hay porque los empleadores pretenden esconder esa realidad. ¿Y cómo la han escondido a través de los años? Miren, lo han hecho a través de los contratos de prestación de servicios, a través de los contratos de arrendamiento, a través del tema de las profesiones liberales. Lo han hecho
incluso la última modalidad que se buscó, que se ha pretendido utilizar, ha sido la modalidad de la tercerización. Entonces, las famosas cooperativas de trabajo asociado, la tercerización, las empresas intermediarias de trabajo, con todo esto se ha pretendido ocultar la verdadera relación laboral. Entonces, cada caso es muy bonito en ese aspecto porque lo que busca es sacar a flote esa relación que sí existe. El tercer elemento del que hablábamos es la remuneración mínima vital y móvil en Colombia. Hay que tener en cuenta que para nosotros entender que la remuneración mínima vital es subjetiva, no es objetiva. Nosotros no podemos equiparar la remuneración mínima vital y móvil a que específicamente esté basada en el salario mínimo legal mensual vigente. Porque un mínimo vital es subjetivo. Lo que pasa es que la norma o la jurisprudencia establece, perdón, la ley establece unos parámetros mínimos para que se pueda dar esa remuneración. Y ese parámetro mínimo sobre el que se dispara la ley es el salario mínimo legal mensual vigente. Este se ajusta cada año mediante un decreto presidencial. Previo a ello, los trabajadores y los empleadores se reúnen en una comisión para determinar ese salario mínimo legal mensual vigente. Se dice que es vital porque debe cubrir las necesidades propias del trabajador y todo su entorno familiar. Entonces, debe pagar arriendo, debe ayudar, debería, ¿no? Ayudarnos a pagar el arriendo, el colegio de los hijos, el mercado, los servicios. Digamos que eso es como el mínimo, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que ese mínimo es subjetivo. El mínimo de uno no es el mínimo del otro. El mínimo vital de cada uno de ustedes es diferente. Es móvil porque debe ajustarse periódicamente para poder mantener su poder adquisitivo. Yo no puedo dejar que me pierda poder adquisitivo. Yo no puedo dejar que él ya no me sirva, que ya no me funcione. ¿Usted se imagina un mínimo vital donde ya no me sirva? Donde yo con él no pueda pagar nada. Pues de nada me va a servir. A duras penas pago el arriendo y ya me quedé sin plata. Yo sé que lo que están pensando en este momento es que más o menos eso es lo que pasa con el salario. Y yo no les voy a decir que desgraciadamente nuestro salario mínimo no cumple las expectativas de nosotros los trabajadores. No cumple las expectativas de la inflación y de la economía colombiana. Entonces, desgraciadamente, pues no hay la posibilidad de nosotros decir que tenemos un mínimo vital y móvil que efectivamente cumpla con esas condiciones de poder darle subsistencia a un trabajador. Este concepto tiene un fundamento constitucional en el artículo 23 y el artículo 53 constitucional. El artículo 23 nos dice que es un derecho y una obligación, el trabajo es un derecho y una obligación social. Yo ahora rato les decía, es una obligación social porque sí, sin el trabajo las sociedades no avanzan. Sin el trabajo las sociedades se estancan. No hay progreso, no hay avance ni tecnológico, ni social, ni económico. Las sociedades se estancan, entonces debe haber trabajo para todos. No subsistiríamos, ¿te imaginan? No habría cosechas, no habría alimentación, no, se muere, una sociedad se muere. Y el 53 pues nos habla de la remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad de trabajo. Y de aquí surge otro principio que se llama
a salario igual, a trabajo igual, salario igual. Y yo tengo que trabajar de acuerdo y de acuerdo a la característica o a las características de mi trabajo, se me debe dar la cantidad de se me debe dar el salario, o se me debe pagar el salario. Si mi compañero trabaja, realiza las mismas funciones que yo, pero él él gana menos que yo, pues entonces habría lugar a demandar para analizar si de verdad hay una cantidad igual y proporcional del salario. El desarrollo jurisprudencial nos ha mostrado, como les digo, los criterios para determinar cuál es ese mínimo vital, porque como les decía yo ahora, el mínimo vital es subjetivo, no es objetivo. El mínimo vital es subjetivo, determinado en las necesidades de cada persona. Y en su implementación práctica, pues nosotros estamos hablando, y ahora lo mencionábamos, que eh, esa comisión tripartita entre gobierno, empresarios y trabajadores negocia anualmente el salario mínimo. Y ya si no se logra un consenso, pues es cuando el gobierno entra a ponerlo de acuerdo a la inflación y de acuerdo a diferentes elementos económicos que va a tener en cuenta. Algún tema de la evolución histórica y sus ajustes más recientes, pues podemos mencionar algo como que ese tema de la remuneración o el tema de la remuneración mínima en Colombia ha avanzado de tal manera que lo tenemos a partir de la Constitución de 1991 como un derecho fundamental y que se ajusta cada año, como les decía yo ahora, teniendo en cuenta elementos como la inflación, el PIB, la economía y los gastos en los que incurren los trabajadores con cierta frecuencia. En los últimos 2 años, diríamos así, no solamente se ha intentado o se ha pretendido que se mantenga el poder adquisitivo del dinero, del salario mínimo en Colombia, sino que adicionalmente se ha tenido en cuenta un elemento y es que no debería generar más pobreza. El salario mínimo no debería generar pobreza. El salario mínimo debería ser un estándar de calidad de vida de los trabajadores. Desgraciadamente, una persona que venga el salario mínimo, pues es una persona que difícilmente va a poder salir desde el entorno y mejorar su calidad de vida. Entonces, difícilmente una persona con un salario mínimo vive total y absolutamente en Colombia. Por eso, en algunos casos, está el tema de los préstamos. A pesar de que en Colombia, por el tema de tasas y por el tema del manejo de la economía, han disminuido los préstamos en Colombia, los créditos, también hay que tener en cuenta que el dinero debe fluir, o sea, no debe ser que el empleador amase el dinero o el empleador eh, genere dinero y se quede con él, sino que debe permitir que el dinero fluya a sus trabajadores para que estos muevan la economía, porque está demostrado que quienes mueven la economía es el operario, es el trabajador del ingreso medio, del nivel medio hacia abajo, es quien más mueve la economía. Entonces, en ese sentido, se debe hacer o se debe mantener ese ajuste. ¿Y qué se ha hecho ese ajuste? Pues está contribuyendo a la reducción de la pobreza en Colombia. Para este año, 2025, que son los datos más importantes, tenemos un salario mínimo que equivale a 1.423.500, es decir, con un aumento de 9.5% respecto del año anterior.
un salario mínimo, un auxilio de transporte equivalente a 200.000 pesos para un total de 1.623.500 pesos, que es la combinación del auxilio más el salario. Esos dos valores adicionales a los derechos sociales que tiene el trabajador, pues permiten que él tenga un nivel de vida tal vez no tan cercano a la pobreza, tal vez que pueda subsistir y que le permita pues contribuir al manejo de la economía en el país, al desarrollo de la economía en el país. Entonces se pretende una remuneración justa como derecho fundamental y hacer que el trabajo efectivamente sea digno, ¿no? Que haya una dignificación del trabajo a través de la remuneración, y esto contribuye a que efectivamente nosotros nos encontremos frente a un Estado social de derecho, frente a ese cumplimiento de lo que es el Estado social de derecho. ¿Cuál es entonces el impacto social y jurídico de todos estos principios que nosotros hemos visto tanto en el derecho individual como en el derecho colectivo? Podemos hablar o podemos mencionar, mejor aún, que estamos frente a una reducción de desigualdades estructurales mediante la aplicación efectiva de principios constitucionales, es decir, le estamos dando mayor valor a los principios constitucionales en busca de una justicia social. Pretendemos tener seguridad jurídica, esa seguridad que solamente se logra cuando hay una coherencia en la interpretación de la norma y en la interpretación que se le da a todo el ordenamiento jurídico. Entonces, cuando se respeta lo que propone o lo que expone, digámoslo así, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, frente a los diferentes derechos fundamentales que tenemos. La institucionalidad, y viene amarrado a lo que acabo de decir, es fortalecer esas entidades encargadas de garantizar los principios en la práctica. Tenemos a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Constitucional, que continuamente no solamente están haciendo interpretación, sino exigiendo la aplicación de los derechos fundamentales y sustantivos de la que están en el código, tanto en el código como en la Constitución. Entonces, esos derechos constitucionales, esos derechos sustantivos, es respetar cada una, esa institucionalidad, y es respetar que las dos entidades tienen pleno capacidad, y la idea no sería que entren en choques de trenes, porque eso generaría inseguridad jurídica. La idea es que cada una tenga su posición, pero al tener su posición respetando también a la otra, y principalmente pues respetando a la Corte Suprema, perdón, a la Corte Constitucional, que es la guardiana de la Constitución. Obviamente, al lograr nosotros todo esto, pues vamos a encontrar un equilibrio en las relaciones laborales, lo cual se va a ver en un mejor reconocimiento de los derechos y protecciones del trabajador. Vamos a encontrar un tema de paz laboral, donde si el trabajador está cumpliendo sus obligaciones, donde si el empleador está cumpliendo sus obligaciones, y hay un verdadero reconocimiento de derechos por parte del empleador al trabajador, pues sencillamente va a tener o vamos a tener que hay un clima, un mejor clima laboral, una paz efectivamente laboral. Hay muchos casos exitosos en cuanto a la pretensión, como el caso de Familias en Acción, SENA Emprende, la inspección laboral reforzada. Hay jurisprudencia en cuanto a la Corte Constitucional por temas de protección laboral reforzada, el mínimo vital para los pensionados, el reconocimiento de labores de relaciones laborales encubiertas, como es el caso del principio. O sea, hay muchos elementos que en este momento se están dando. Casos de éxito encontramos cualquier cantidad en la jurisprudencia, y como les decía, esos programas estatales que hay exitosos,
que esa familia, ese Familias en Acción, por ejemplo, está el de los BEPS en Seguridad Social, está el de Sena Emprende Rural. O sea, hay muchas familias que están siendo beneficiadas con una inversión grandísima por parte de un Estado que viene dándole prioridad o que tiene que darle prioridad a ese trabajador. Retos, hay muchos en el derecho laboral porque el derecho laboral es cambiante junto con las sociedades. La sociedad cambia, el derecho laboral cambia. Entonces sigue generándose todavía o seguimos encontrando esa brecha de desigualdad formal y material en las políticas públicas. Entonces, al haber esa brecha, pues obviamente existir todavía esa brecha, obviamente nosotros vamos a encontrar situaciones de dificultad allí. Pero ese es uno de los retos, la primacía de la realidad. Cada día salen más formas de vulnerar ese principio, de decirle, mire, no es que como usted está trabajando de manera verbal, entonces no hay derecho, no tiene derecho al salario, no tiene derecho a las prestaciones sociales porque es que su contratación es verbal y como es verbal, pues entonces no hay derecho a nada. Miren, la desinformación es muy grande a pesar de que muchas personas conocen este tema, las personas no todavía tenemos mucha desinformación. Y obviamente una remuneración digna. ¿Qué hacemos referencia con remuneración digna? Pues sencillamente que vamos a tener muchísimas cosas allí, como que a las personas no se les paga ese mínimo vital. Ah, es que como usted trabaja menos de 8 horas, entonces ni siquiera proporcional le pagan si la persona trabaja. No, es que usted trabaja duras penas 7 horas, entonces yo le pago la mitad del salario mínimo. Como usted trabaja apenas 6 horas al día, entonces yo le pago la mitad del salario mínimo. Entonces, no, o sea, le están pagando mucho menos. Ah, como usted trabaja apenas 3 horas, entonces yo le doy 20.000. Como usted trabaja 2 horas, entonces yo le doy 50.000. Y ya, pero no se le paga lo que efectivamente vale un día laboral o lo que efectivamente vale la hora. Entonces, y por menos que porque es verbal. Entonces, bueno chicos, hasta aquí la clase de hoy. Les voy a dejar una lectura y ya saben que la actividad es leerse la sentencia de 1994 y la del año 2000. Yo preferiría que se leyeran más la del 94 porque trae más elementos de conceptualización, pero la del 2000 pues digamos que es un poco más reciente y las demás pues ya son más reiterativas. Pero les voy a dejar las dos y me deben elaborar un ensayo a mano con máximo una página de cuaderno grande. Es el mínimo, perdón, mínimo una página de cuaderno grande. Ya les dejo la anotación en el grupo de Moodle. Muchas gracias chicos, que tengan excelente día.